Las emociones aparecieron en el mundo antes que la inteligencia. Por eso, son las primeras en aflorar cuando nuestra mente cree estar en peligro o requerimos convivir con otras personas para asegurar nuestra supervivencia, tanto uniéndonos a otros como permitiéndonos superar ausencias. Las emociones por sí solas no son malas o buenas. Ellas están ahí para cumplir su función. La diferencia está en cómo las manejamos. Aquí entra la inteligencia emocional. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. En el trabajo no es suficiente ser productivo, inteligente. Es importante desarrollar habilidades emocionales. Conciencia de sí mismo cuando sabemos lo que sentimos y lo usamos para tomar decisiones siendo realistas de nuestras capacidades y ten confianza en ti mismo. Autorregulación facilitando nuestras emociones sin interferir con las cosas que hacemos, siendo conscientes en la búsqueda de objetivos y ser capaces de recuperarnos del estrés emocional. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de regular y controlar los sentimientos propios y de los demás. Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos los asistentes. Reciban un cordial saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A., la aseguradora de todos los colombianos. Soy Yolima Guzmán y hago parte de la familia Positiva y les damos la bienvenida a este espacio creado para cada uno de ustedes. Positiva, compañía líder, reitera su compromiso legítimo con la promoción y prevención y al mismo tiempo agradece a los colombianos que hacen parte de la gran familia Positiva. Es por esta razón que el día de hoy tenemos nuestra tercera Masterclass, Herramientas Discursivas, el mensaje verbal, el poder de las palabras y las palabras con poder. Un espacio creado para seguir fortaleciendo todas las competencias de nuestros afiliados mediante nuestro Plan Nacional de Educación 2020. Para nosotros es muy valioso que nos convirtamos, co-creemos y movilicemos espacios de multiplicación del conocimiento. También queremos contarles que Positiva, en apoyo al país, ha realizado diversos talleres web o webinares, como bien los conocemos, y a hoy llevamos más de 351,000 personas que se han inscrito en los eventos de gestión del conocimiento aplicado en seguridad y salud en el trabajo. Y aún más importante, hemos certificado la asistencia de 286,000 trabajadores de los 32 departamentos y más de 120 municipios de toda Colombia. Es un logro de Positiva, es un logro de cada trabajador, de la empresa, de la sociedad y en general de todo el país. Sigamos construyendo país. Antes de iniciar nuestra tercera Masterclass, invitamos al doctor Camilo Eusebio Gómez Cristancho, médico cirujano, especialista en seguridad y salud en el trabajo, abogado y vicepresidente, actualmente vicepresidente de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A. Damos la bienvenida al doctor Camilo. Muy buenas tardes, un gusto acompañarlos nuevamente en el inicio de esta tercera Masterclass
el poder de las palabras y las palabras con poder. La doctora Ivette Consuelo Hernández no requiere más presentaciones, más detalles. Quienes ya han asistido a los 2 anteriores masterclass han visto esa capacidad que tiene ella en transmitirnos estos mensajes tan valiosos en estos momentos importantísimos para nosotros, en donde la comunicación verbal y no verbal es tan fundamental y tan necesaria en la dinámica propia del relacionamiento que tenemos en estos momentos. Yo quiero pues agradecerles a cada uno de ustedes. Ya tenemos la sala en su aforo casi completo. Agradecerles su presencia, que sepan que este es un espacio no solo para los afiliados a Positiva, sino también para quien esté interesado en el conocimiento y en fortalecer tantas competencias que son necesarias en estos momentos. Quiero darle entonces la bienvenida nuevamente a la doctora Ivette para que nos nutra de conocimientos, de información y así permita que nuestra gestión en cada una de nuestras organizaciones cada día es mucho mejor. Un saludo para ella y un saludo también de gratitud para cada uno de los que nos acompaña en este momento. Muchísimas gracias, doctor Camilo. Así es, invitamos a la doctora Ivette, nuestra experta del día de hoy. Ella se llama Ivette Consuelo Hernández, ella es fonoaudióloga, máster en comportamiento no verbal y detección de la mentira de la Universidad a Distancia de Madrid. Bienvenida, doctora Ivette. Hola, Yolima, ¿cómo estás? Muy bien, sí, señora, con toda la energía para iniciar esta jornada académica. Muchas gracias. Qué emoción hoy con esta tardecita tan fría, tan gris. Tenemos una tarde a la que tenemos que ponerle toda una actitud positiva, ¿no, Yolima? Así es, sí, señora, con toda la energía. Me encantó ese intro del video, no lo conocía, sobre la inteligencia emocional, porque todo lo que hemos venido trabajando, la interacción tiene que estar con ese equilibrio de todo lo conceptual y lo emocional. Y hemos sido entrenados en las palabras para darle mucha importancia a lo conceptual y a veces nos hemos divorciado demasiado de las emociones, con aquel pienso luego existo, pero se nos olvidó que ese pensamiento nos generaba sensaciones y emociones y al final de eso es lo que se acuerda la gente. Como decía la gran activista, poeta, escritora Maya Angelou, la gente se olvida de lo que, o sea, nos olvidamos de lo que la gente nos hizo, de lo que la gente nos dijo, pero nunca de lo que nos hizo sentir. Y yo le agradezco al doctor Camilo que me hizo sentir muy en casa con una presentación muy generosa. Muchísimas gracias y bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez. Bienvenidos a los que nos han acompañado en una de las masterclass y bienvenidos a los que han sido muy fieles y han podido acompañarnos en las 3 sesiones que nos han convocado. Hoy nos vamos a centrar en la palabra. Salomón decía, la vida y la muerte están en poder de las palabras, en algunas partes traducido como en el poder de la lengua. Las palabras pueden ser muy constructivas o muy destructivas. Indudablemente están combinados con lo que hemos venido trabajando, cuerpo y voz. Y hoy nos vamos a centrar en las palabras. Hoy nos acompaña en el máster manejando las diapositivas Fernando, nuestro ingeniero Fernando. Fernando, buenas tardes y vamos con la siguiente diapositiva. Este es nuestro objetivo que nos hemos planteado para hoy con todo el equipo de la Vicepresidencia de Positiva, ofrecer herramientas para estructurar un mensaje destacado. ¿Cómo lograr un mensaje destacado y no un mensaje acartonado? A través de rutas claras, a través de efectos discursivos. Yo lo llamo efectos especiales para afectos especiales. Efectos que nos permitan que nuestro discurso sea memorable, y que, como ya les dije, erradiquemos esos diálogos acartonados y podamos emplear diálogos más creativos, productivos y significativos cuando nuestras interacciones importan y como decía Steve Jobs, cuando nuestras presentaciones importan. Vamos a la siguiente, Fernando. Y este desempeño comunicativo oral es en lo que nos hemos estado centrando en estas masterclass. Fue la petición del doctor Camilo y que todo el equipo de Positiva ha estado colaborándome para llegar a estos diferentes masterclass. Siguiente, por favor, Fernando. Y seguimos un orden sugerido por una persona de nuestro equipo que nos guía mucho,
que es James, que por ahí debe estarnos escuchando. Y James nos dijo, empecemos por la voz. Es algo que solicitan mucho. Y la primera masterclass fue sobre la voz. Y fuimos cumpliendo una triada que está aquí, pero una triada que está detrás de esa triada. Y es, en la clase de voz, en el masterclass de voz, nos centramos mucho en movimiento. Primera cosa, acción. En la clase de la masterclass de voz era movimiento, hicimos ejercicios, era muy muscular. La segunda clase masterclass de la vez pasada, hace 2 semanas, estuvimos en el canal visual. Estuvimos viendo los facilitadores visuales que en nuestras presentaciones ahora, con este intermediario que es el computador, el lente del celular, el lente del iPad, cómo manejar esos intermediarios, y vimos muchos facilitadores visuales que nos abrieron las puertas a hacer unas presentaciones destacadas a través de este intermediario. Entonces nos centramos en el canal visual. Fue una presentación yo la llamo muy Cartoon Network, muy llena de fotografías selectas que nos iban guiando y que era delicioso. Entonces en la primera tuvimos acción, en la segunda tuvimos visión, veíamos muchas fotografías, y hoy nos requiere, estamos usando el Sion, hoy nos requiere mucha concentración, porque cuando hablamos de estructurar un discurso, es tanto como cuando estamos construyendo un edificio. La gente lo compra por los acabados, pero el edificio se sostiene por las bases, y esas bases se llaman palabras, y hay que excavar y hay que centrarse. Entonces, en esta tardecita fríita que ya empezó a llover, por ahí vamos a tener una bebidita caliente. Varios de ustedes se activan con café, yo me activo con aguapanela. Amo la aguapanela colombiana, además ayuda mucho a la voz. Nuestra aguapanelita. Entonces, con esta bebidita caliente y todo, vamos a centrarnos en las palabras y vamos a poner mucha atención. Yo sé que trabajar sobre las palabras requiere mucha más concentración. Lo que busqué hacer hoy es que sea muy activo, que a pesar de que vamos a estar en palabras y en muchos conceptos, voy a tratar de ser lo más visual posible, lo más llena de ejemplos, para que para ustedes esto sea un tránsito delicioso. Siguiente, Fernando. Entonces, tal como estaba ahora insistiendo, vamos con la siguiente, Fernando. Vamos a centrarnos hoy en este canal, en el canal verbal. Lo que traje no es un conocimiento que sea autoría mía únicamente. Lo que traje hoy es un conocimiento que es autoría. Hoy estoy desde la empresa ya trabajando. Las otras veces estaba en mi casa. Hoy estoy transmitiendo desde la empresa porque he estado todo el día trabajando, y es un buen marco para decir que esto que traigo hoy es el producto de varias personas que trabajan acá, de varios estrategas de discurso, de la palabra, y también, obviamente, el conocimiento de muchos autores que han escrito maravillosamente sobre este tema, sobre la construcción discursiva. Les invito a centrarse mucho en lo que voy a dar, porque como lo voy a presentar, no lo van a conseguir en libros. Lo que busqué es que en este tiempo que vamos a tener, 50 minutos, estemos con lo máximo y lo más fácil y lo más práctico para construir un discurso de impacto. Entonces, vámonos con nuestras herramientas discursivas, tratando de hacerlo lo más práctico y sabroso posible. Siguiente, por favor, Fernando. Y observemos estas frases. Yo tengo que ponerme los anteojos o no hay forma de que lea porque ya tengo presbicia, o sea, vejez de ojos. Miren la primera frase, la dijo Michelle Obama en un maravilloso discurso, uno de sus 2 discursos más impactantes. Dice, hoy me levanto cada mañana en una casa que fue construida por esclavos y veo a mis hijas, 2 mujeres negras, jóvenes e inteligentes, jugando con sus perros en el césped de la Casa Blanca. La siguiente frase fue una frase que dijo el periodista Jon Ronson en una charla muy divertida en TED y muy cuestionadora sobre la psiquiatría y las clasificaciones que hacemos de las personas. Y mira lo que él dice: 1 de cada 100 personas es un psicópata, dirigiéndose al escenario que había más o menos 1.500 personas, y dice, puesto que en este auditorio hay 1.500 personas, hay entre ustedes 15 psicópatas. ¿Cuántos estamos conectados hoy? Los que son buenos en matemáticas, hagan la cuenta de cuántos aquí podríamos ser psicópatas, según eso. Shakira, en un discurso destacadísimo, donde ella mostró de qué está hecha en cuanto al concepto. Esto fue hecho en el 2006, por eso el juego que ella usa aquí. Dice, así es como quiero que la juventud de 2060 nos vea. Era 2006, por eso luego juega con las cifras 2060.
que nuestra misión por la paz mundial consistió en el envío de 30.000 educadores a Afganistán, no 30.000 soldados. Recordemos que estábamos en ese momento en ese cruento enfrentamiento en Afganistán y justamente acababan de desembarcar 30.000 soldados y era algo muy doloroso y Shakira planteaba un futuro deseable a partir de su premisa que era la educación, la democratización de la educación. Y esta portada de la revista Semana del año pasado que decía, Maduro está contra las cuerdas, pero no cae en la lona. Les invito a reflexionar un momento qué tienen de común estas frases. ¿Qué tienen en común? No son frases complicadas, pero son frases muy elaboradas, sencillas, transmitidas deliciosamente, pero que son frases destacadísimas de discursos que jamás fueron acartonados y que fueron discursos que se lucieron, que se destacaron y que fueron significativos, creativos, provocaron acciones específicas gracias a cada una de las personas que los construyeron. Vamos con la siguiente, por favor, y iremos revelando el secreto de estas frases. Y este es el punto de partida para mensajes memorables, muy relacionado con el video de entrada, por eso me encantó, porque aquí tiene concepto, pero tiene corazón. Siguiente, por favor, Fernando. Y vamos a ver cómo ese punto de partida en los mensajes que vamos a trabajar tiene que ver con una combinación. Siguiente, Fernando, por favor. Y es lo siguiente, normalmente nos planteamos cómo construir un mensaje de impacto. Y miren, cuando yo le pregunto a los ejecutivos que estamos asesorando, ¿qué es lo que usted primero prepara? Casi que el 90%, a veces todos, a veces un 80%, dependiendo de la cantidad, del tipo de profesiones, entre otras, pero la gran mayoría de los ejecutivos contestan el tema. Lo primero y lo que yo más preparo es el tema. Y yo les digo, verdad de perogrullo. Un panadero es panadero porque tiene masa para hacer el pan. Un ejecutivo, un directivo, una persona que trabaja con su palabra, un orador en todo caso, es orador porque tiene tema. Entonces, preparar el tema es necesario, como para el panadero es necesario la masa. Pero, ¿qué preparo antes de esa masa? Me decía un panadero, yo preparo la masa según el público. Decía, para cierta parte de Bogotá se vende más el pan de coco, para otra parte de Bogotá el pan de uva, para otra parte el pan con salvado integral. Yo amaso la masa según el público. Y esta es la pregunta que les permite que ustedes amasen su masa, su discurso, según el público. Y esa es la primera pregunta que me debo hacer. El punto de partida es, ¿cómo influencio sobre la personalidad del otro? ¿Cómo llego a su personalidad? Y está claro por la neurofisiología que la personalidad está compuesta por lo que sentimos, por lo que pensamos y por lo que hacemos. Soy fonoaudióloga y fui durante mucho tiempo, bueno, un buen tiempo, más bien actriz. Sabía que era estar en un escenario y también hice ballet clásico. Y lo que uno se planteaba como actor en las tablas siempre era, ¿qué quiero provocar en el público? Y ese que quiero provocar se define en esto, que quiero que mi público, mi interlocutor, porque a veces no es un público, es un interlocutor en un desafío comunicativo exigente. Entonces, me planteo, ¿qué quiero que este personaje, que el doctor González, que la jefe de recursos humanos, que mi público, que mi audiencia sienta, piense y haga? Y eso no es una pregunta ingenua. Me voy planteando, entonces, qué emociones voy a provocar, qué conceptos voy a transmitir y, muy importante en quien sea un líder, qué call to action, qué llamado a la acción voy a provocar a dejar dentro del público. Sentir, pensar, actuar. Lo relacionaba con lo que hemos trabajado en nuestras 3 masterclass. Hacíamos en la voz, sentíamos con las imágenes en la clase de los facilitadores visuales. Y hoy vamos a estar en el pensamiento a través de las palabras, aunque espero provocando emociones también y sensaciones. Siguiente, Fernando, por favor. Y esto es algo que dice mucho un consultor estratega de comunicación y le doy el crédito porque esto no es producto de mi cosecha, Raúl Díaz. Raúl Díaz, un estratega de la comunicación, dice siempre que su discurso tenga piel, corazón, cerebro. Y él siempre le dice a las personas que entrenan piel, corazón, cerebro. Les voy a dar un ejemplo. A ver, de pronto estamos oyendo una campaña que diga
y ojo porque no tengo las cifras, positivas sí las debe tener, yo no las manejo. Supongamos que digamos, 58% de los accidentes de tránsito provocan muertes, ya sea de quien conduce o de quien es accidentado por la persona que iba ebria. No me salió muy bien, pero aquí estamos en puro concepto, ¿qué es lo que tendemos a hacer? Estamos hablándole al cerebro. 58% de las muertes producidas en accidente de tránsito, esa me va a salir mejor. 58% de las muertes producidas en accidente de tránsito fue por alguien que iba conduciendo ebrio. Ahora le vamos a meter corazón. 58% de los accidentes de tránsito fueron producidas por personas que iban conduciendo ebrias, personas que tal vez dejaron esperando a sus familiares o ocasionaron mucho dolor a familiares que no volvieron a ver llegar vivos a sus seres queridos. Ya le metimos corazón, hay una emoción. Alguien se quedó esperando y con dolor no llegó, ya sea el que iba conduciendo irresponsablemente o el que dañó, el que irresponsablemente iba conduciendo. Pero ahora le vamos a meter piel y entonces decimos, cuando sienta ese tintineo del hielo en el vaso, sienta ese sabor amargo del licor, recuerde que puede ser más amargo el momento que usted puede provocar si va conduciendo alicorado. 68% de las muertes producidas por accidente de tránsito son producidas por una persona que iba conduciendo. Es ahí como hemos recorrido piel, corazón, cerebro. Vamos a la siguiente. Y miren cómo podemos todavía profundizar más en lo de piel, corazón, cerebro. Y me encanta esta clasificación de los propósitos del mensaje que da Gastón Fernández de la Torriente en un libro publicado en la época de los 70. Y Gastón Fernández de la Torriente, español, obvio con estos apellidos, español, y es un lingüista. Gastón Fernández de la Torriente dice, da una clasificación de los propósitos del mensaje. Lo han hecho varios autores, me gustó la clasificación de Gastón Fernández de la Torriente, porque va muy a eso, a piel, corazón, cerebro. Y Fernández de la Torriente dice lo siguiente, usted puede tener como propósito informar, puede tener como propósito entretener, puede tener como propósito convencer o puede tener como propósito persuadir. Son los 4 propósitos. Él dice, usted puede tener los 4. Un vendedor tiene los 4, por ejemplo. Una persona que se dedica a la parte comercial, los que ustedes aquí que están conectados y se dedican a la parte comercial, los 4. Un político que maneje muy bien su discurso tiene los 4. Ahora, lo que dice Gastón Fernández de la Torriente, puedo tener los 4 o 2 o 3, pero lo que no puedo hacer es ir sin propósito. Y aunque tenga los 4, tengo uno que es central. ¿Cuál es su propósito central? Lo pregunta él. Y mire cómo nos empieza a desglosar eso. Él lo hace un poco más complejo, más con su talante lingüístico. Lo que he hecho, y este caso me he puesto en esto, en hacerlo muy sabroso para que no sea denso. Entonces, informar es lo que han hecho la mayoría de nuestros docentes. Por eso nosotros nos hemos entrenado, y yo soy docente, nos hemos formado solo informando y ahí cometemos un error. ¿Cuál es la situación del informar? La pregunta central cuando uno informa es ¿qué? ¿Qué? Entonces, ¿qué voy a redactar? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué me centro? En el tema. La cuestión de cuando alguien informa es que no se relaciona con el interlocutor. En su construcción no tiene en cuenta el interlocutor o su audiencia y expone datos y conocimientos ciertos. Aquí no estamos hablando de culebrero ni nada de eso. Datos y conocimientos que han hecho que estudie mucho, que trabaje mucho, que se datee mucho, que explore mucho. Los expone, pero no se relaciona con el interlocutor. Tal vez ustedes varios recordemos como profesores que ni nos miraban, que estaban hablando y eran mirando una ventana, mirando a otro lado y uno, profesor, y medio lo miraban a uno y seguían hablando como si estuvieran hablando espíritus que no viéramos y no se relacionaban con nosotros, que eran conocimientos muy alejados de nosotros, con lenguajes que no eran incluyentes y que se nos hacían clases muy densas. ¿Que es válido el propósito de informar? Si yo llego a mi casa y encuentro, como me pasó hoy, se informa que el servicio de internet será suspendido por arreglos en la zona y yo no me informo bien, entonces, si yo le pregunto al portero, ¿qué pasó que no me pude conectar con Positiva? Me dicen, estaba informado en la cartelera. O sea, el que le caiga el guante, más o menos sería el clic del informar. Si lo supieron bien, si no, verán ellos, más o menos. Entretener.
Y es muy válido. En ese caso, el propósito de informar es válido y hay elementos que solo nos requiere informar. Ahora, entretener. En el entretener ya empieza la palabra estrategia. Y aquí ya nos planteamos cómo. Hay un cómo. Y este entretener no significa solo cuentachistes. La persona que tiene buen sentido del humor, y no son la mayoría, porque yo siempre digo que el humor es una finura de la inteligencia y para ser sensatos en el amor hay que tener tono, en el humor y en el amor también, tono, tino y tacto. Y la persona que busca entretener busca gratificar. A través de chistes, sí. Yo estuve en una charla de Jaime Jaramillo, Papá Jaime, absolutamente entretenida. ¿Por qué era entretenida? Porque era original, era vivaz. Él mezclaba sus experiencias, su acento paisa con sus reflexiones de haber estado en el Tíbet. El dolor de gente que es tirada en las alcantarillas, que es tratada de asesinar en las alcantarillas. Las historias eran demasiado dolorosas. Muchas veces nos sacaron lágrimas, muy rara vez nos reímos, pero estuvimos entretenidísimos en una magistral charla que le salía de su vivencia. Entonces, entretener no solo se basa en hacer chistes. Varios de ustedes a lo mejor hayan visto historias como las de los sobrevivientes de los Andes. Las charlas TED son muy entretenidas y a veces las historias son dolorosas, pero están basados en un lenguaje muy original y vivaz y que está lleno de efectos discursivos de impacto que los veremos más adelante. El convencer, ya cuando nos pasamos a las casillas azules que están abajo, ya tenemos muy en cuenta a la audiencia. Aquí ya la audiencia empieza a ser protagonista. Entonces, tendemos a confundir el convencer con el persuadir. Y convencer y persuadir no es lo mismo y esa es la equivocación, porque tendemos a confundir conceptualmente convencer con comprometer. Y el que está convencido no necesariamente está comprometido, solo está comprometido cuando está persuadido. Entonces, ojo, porque muchas veces creemos que hemos cumplido como directores en influenciar a un grupo o como representantes comerciales o en negociaciones que hemos logrado nuestro objetivo porque los hemos convencido. Y si solo los hemos convencido, seguramente no vamos a lograr una acción. Veámoslo en detalle. En el convencer, la pregunta central es ¿por qué? Y ese por qué nos lleva a algo, argumentos. El argumento siempre responderá a un por qué. Y el por qué, ¿qué es el argumento? Recuerden los sofistas y todo eso, premisa mayor, premisa menor, gran conclusión. Argumento es una idea que se relaciona con otra para llegar a una gran conclusión. Eso es el argumento. Cuando puedo sostener la interacción de ideas para que mi cerebro concluya algo, entonces estamos hablando en el término de los conceptos, estamos empleando argumentos y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Principalmente a la neocorteza, nos estamos dirigiendo a la corteza cerebral, a la cáscara del cerebro, a procesos intelectuales. Entonces, la persona que está convenciendo ante todo está acudiendo a la razón. Y pensemos en esto. Fíjense que una persona normalmente le dicen a uno, usted tiene toda la razón. Y la palabra que viene después es, pero luego tener la razón no siempre es lo suficientemente razonable para el otro. Yo puedo tener la razón, pero el otro dice, sí, pero yo también tengo mis razones. Por eso cuidado porque convencer no es lo que lleva a la acción, pero es necesario. Si nosotros queremos ser oradores sólidos, es necesario pasar por argumentación y convencer. Convencer influye sobre la opinión. Y miren que la opinión no es conducta. O sea, cuando yo genero opinión, genero admiradores, si lo hago bien, admiradores o detractores. Entonces la persona dice, qué maravilloso es él. Oiga, fantástico, qué maravillosa es ella, qué exposición tan clara, qué brillante que es. Admiradores. Entonces, influye sobre la opinión. ¿Habrá algo más frágil? ¿Habrá algo que sea más variable que la opinión? Las encuestas de opinión, ¿cuántas veces fallan? La opinión es muy susceptible. Yo tiendo a dar un ejemplo. Los mismos que decían, Hosana, aleluya, a los pocos días estaban diciendo, crucifíquelo. Entonces, la opinión es muy variable. Por eso se va a algo más fuerte y ya no estamos en la corteza cerebral, sino en eso que nos cantaba el video de entrada, emocional, inteligencia emocional. Esa combinación que parte de la razón y llego a la persuasión. ¿A dónde llega la persuasión? Al sistema límbico, al cerebro mamífero, a ese cerebro emocional que produce neurotransmisores, hormonas,
neuropéptidos, todo eso que nos hace reaccionar, que hace que para el cuerpo se vaya volviendo un sentimiento, y ese sentimiento siempre será neuroquímico, y que hace que empecemos a querer vivir una experiencia gracias a esa descarga neuroquímica. Entonces, esa persuasión acude a la emoción, no en vez de a la razón, como complemento a la razón en el buen orador. ¿Qué emplea? Apelaciones. El otro emplea argumentos, convencer, persuadir emplea apelaciones. ¿Y qué es apelaciones? Me dirán, Ivette Consuelo, ¿qué es apelaciones? ¿O qué son apelaciones? Apelaciones son la parte emotiva del argumento. La parte emotiva, yo lo podría llamar como el CBY. El público quiere saber para qué le sirve eso y en qué va a mejorar su calidad de vida o va a mejorar sus opciones. Cuando yo hablo en términos de sus necesidades, de sus creencias, de sus motivaciones, de sus temores, de sus ambiciones, estoy usando apelaciones desde el punto de vista lingüístico. Y así como en el otro se conseguía admiradores, aquí consigo seguidores. Ya no digo qué brillante fue la exposición de ella, cómo se destacó ese hombre, sino digo quiero ser como él o quiero hacer lo que ella, él me dijeron. Influye entonces sobre la decisión y provoca conducta. Aquí es donde hay acción. ¿Y cómo sabes que estás haciendo persuasión? Si tu pregunta es ¿para qué? Si respondes al para qué del público. Por eso pensar en la audiencia nos lleva a conocer cuál puede ser el para qué de esa audiencia. Entonces fíjense que el convencer va en el por qué y la persuasión le agrega para qué. La gente no actúa porque, actúa para qué. ¿Para qué me sirve a mí? ¿Para qué voy a poder aplicar esto? Y ahí es cuando conseguimos acción. Vamos a la siguiente. Y entonces nos metemos en algo sabrosísimo. ¿Cómo lograr efectos discursivos de impacto? Y yo les traje 3 efectos discursivos de impacto. Siguiente, por favor, Fernando. Y en esos, la primera pregunta que le hago a todos y todas los que hoy estamos conectados, ¿cómo estructura usted su discurso? Todos sabemos introducción, cuerpo y desarrollo, introducción, desarrollo y conclusión en términos generales. Ese desarrollo es el famoso cuerpo también del discurso. Pero ¿cómo estructura? Y aquí les traigo una fórmula fantástica que les va a ayudar a estructurar discursos deliciosamente, fácilmente y de una manera impactante. Vamos con la siguiente, Fernando, y vamos con nuestro tip de cómo hacer un discurso inolvidable. Y lo primero es, y ustedes lo ven en verde, en estas llamadas, en estas figuritas, esta ruta de oro que les planteo, que tengo siempre que pensar cuál va a ser mi gancho de entrada. No es solo la introducción, sino lo que llamaba la oratoria antigua la captato benevolentiae. ¿Cómo capto benevolentemente la atención de mi audiencia? ¿Cómo hago que apaguen sus diálogos internos y se centren en lo que yo estoy diciendo? Entonces, por eso conocer la audiencia, preguntarse qué quiero provocar en términos de sentir, pensar y actuar, nos hace pensar en ese gancho de entrada. Un gancho de entrada con el que nos sintamos identificados, no una zancadilla. Cuando yo empiezo diciendo, bueno, buenos días, qué rico que me hayan invitado, no soy el más experto. No empecé con un gancho de entrada, empecé con una zancadilla, es más, hasta con más bien un bofetón en la cara. El gancho de entrada es esa frase emotiva, es esa situación emotiva que hace que el público deje lo que está haciendo y por lo menos mentalmente deje por allá, porque a veces los tenemos ahí, pero no están con nosotros, y se conecten con nosotros. Ya vamos a ver elementos del gancho de entrada y les trajimos aquí con Positiva algo muy sabroso. Recopilamos 11 ganchos de entrada, como dicen, el que quiere más que le piquen caña. Segundo, ¿qué mensaje es clave? Me tengo que plantear cuál va a ser los mensajes clave que quiero dejar. Me gusta en mis talleres, cuando los hago presenciales, hacer una pregunta y les digo a la gente, díganme los nombres de los 7 enanitos. Y ahí ustedes empiezan a planteárselo. ¿Cuáles son los nombres de los 7 enanitos? Normalmente no pasan de 3. Y luego yo les digo, ay, ¿cómo no saben el nombre de los 7 enanitos? Pero al menos saben el nombre de los 3 sobrinos de Pato Donald. Indefectiblemente me dicen Hugo, Paco y Luis. ¿Por qué esto? Porque el cerebro recuerda mejor en triadas. Pero a veces queremos meterle 7 mensajes claves al público. No hay forma que los recuerden con facilidad. Los vamos a agotar. Por eso hablamos de, en lo posible, 3 mensajes clave que no pase de 5. Ojalá 3, por mucho 4 y muy obligado 5. Pero usted quiere ser glorioso y que se recuerden de sus mensajes, 3.
Por eso, si ustedes ven los diferentes presidentes, uno hablaba de los 3 huevitos, otro hablaba de paz, equidad, educación, siempre han sido tres mensajes. Nuestro presidente actual también tiene 3 mensajes que va siempre llevando como sus mensajes. O sea, en todas las líderes políticos, sus asesores de discurso les ayudan a generar los 3 mensajes claves que quieren dejar. Y es que mire que lo clasificamos todo en triadas, la misma introducción, cuerpo y conclusión, amarillo, azul y rojo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cerebro neocórtex, cerebro límbico y cerebro reptiliano, en fin, casi todo lo vamos viendo, cabeza, tronco y extremidades. Entonces, hagan el esqueleto de su discurso, la cabeza, el tronco, extremidades, 3 mensajes clave. Cada uno de esos mensajes clave, búsquenle los argumentos para que sean oradores de peso, que sustenta mi afirmación. Mi afirmación número 1 o mensaje clave número 1, mi afirmación número 2 o mensaje clave número 2, a cada uno, mi afirmación 3, mensaje clave 3, le voy a buscar argumentos, 1 o 2, dependiendo del tiempo que tenga. ¿Cuáles son los argumentos de mi mensaje clave? Ahora, es una presentación pequeña, pues tendré un mensaje clave. Bien, entonces le busco los argumentos, ya vimos. ¿Cuáles son las ideas que pueden relacionarse una con otras y llevar a una conclusión conceptual? Para que un argumento se sustente, ha de estar acompañado con cifras y hechos demostrables. Así como una cámara se soporta en un trípode, el trípode de los argumentos, para que su argumento sea sostenible, van a ser las cifras y hechos que sustenten esos argumentos, que sean demostrables, por lo menos en el momento. ¿Cuántos argumentos luego se han echado para atrás? Cuando yo empecé a estudiar neurología, nos decían que no había reconstrucción cerebral a nivel del cerebro, que las neuronas eran las únicas células del cuerpo que no se volvían, que no había neurogénesis, mejor dicho, que neurona que se nos moría quedábamos fregados. Y eso después, en los 90, finales de los 90, se descubrió cómo si hay neurogénesis. Pero en su momento había muchos argumentos, van cambiando a medida que la ciencia va avanzando más. Los siguientes son las apelaciones, ya les hablé, la parte emotiva del argumento, el CBY del público, ¿para qué le sirve al público? Esas apelaciones, esa parte emotiva que se sustenta en sus creencias, sus necesidades, sus ambiciones, sus temores, ¿en qué se soporta? Así como los argumentos se soportan en cifras y hechos, las apelaciones se soportan en lenguaje visual. Ya vamos a ver qué es un lenguaje visual. Esos ejemplos, esas analogías, el storytelling, por eso el storytelling, las historias, o microhistorias, pequeñas historias, no siempre tenemos que hacer una creación a lo García Márquez, me fascina leer García Márquez, digo que me lleva a la risa y luego me deja dolorida, me fascina. Esas microhistorias son muy necesarias y ustedes piensen ahora en una charla TED y vean que todos estos elementos que les estoy diciendo están presentes en las charlas TED. Todos los que estoy hablando. Y luego, para cerrar en verde, el broche de oro. Que no termine abrupta y deslucidamente. ¿Cuántos de ustedes terminan? Bueno, y eso era todo lo que les quería decir. Empiezan diciendo, buenos días, buenos días, el día de hoy les quiero hablar. No, el día de hoy estamos aquí reunidos, tan raro, la gente no se había dado cuenta que está reunida, para hablarles, si ya empezó a hablar. No he dicho nada interesante. Y termino como, bueno, y eso era todo, o bueno, y no, nada, o sea, no es nadie, o bueno, y si alguno tiene cualquier preguntita, no me puedo disminuir más con ese broche, entonces hay que preparar cómo voy a cerrar, cómo dejo a la gente saboreando lo que acabo de transmitir a ellos. Vamos con la siguiente y vamos a mirar más en profundidad esto. Y eso es lo que se ha llamado el marketing de los 30 segundos. Las dos viñeticas que tenía en verde es el marketing de los 30 segundos. El marketing de los 30 segundos dice, los 30 primeros segundos cuentan, los 30 últimos segundos quedan. Señores, señoritas, señoras que me están escuchando, ustedes saben del tema, preparen su ruta discursiva así, pero lo que más deben preparar es el gancho de entrada y el broche de oro. Prepárenlo, no lo dejen al azar. Una lingüista, la doctora Graciela Maglia, literata, a quien admiro muchísimo, la doctora Graciela Maglia, argentina, decía, prepara 5 ganchos de entrada y 3 broches de oro, porque siempre tienes que tener el conejo y a veces no logras enganchar al público fácilmente y tienes que seguir sacando conejitos para enganchar. Bien, vamos con la siguiente.
Y aquí les traemos nuestros regalitos, nuestra ñapa. Esto no se encuentra con facilidad en los libros. Nos pusimos a ver discursos, a buscar qué había de ganchos de entrada en los libros y trajimos 11. Estas son las maneras en las que ustedes pueden diseñar su gancho de entrada. Les estamos dando tips para que creen ganchos de entrada que se ajusten a cada uno. En general, las personas dicen que yo soy graciosa, pero si a mí me dicen que empiece con un chiste, yo no soy capaz. Yo no soy capaz de empezar con un chiste porque me acobardo. Yo no soy la persona que cuente más chistes, soy graciosa, me salen cosas a veces divertidas cuando hablo, pero yo no soy una buena cuentachistes. Luego eso me anularía. Entonces, usted es muy analítico, tal vez le sirva un gancho de entrada de una cifra. Usted es muy reflexivo, entonces tal vez le sirva una cita memorable muy humana. Usted tiene una habilidad cuentera increíble, es muy descriptivo, es un cuentero nato, entonces tal vez le sirva una anécdota o una historia relacionada con el público. Entonces veamos, una estadística contundente. Una estadística contundente nos sirve muchísimo para recalcar, por ejemplo, 98% esto es verdad, ¿no? 98% de las actividades de un ejecutivo en la actualidad se basan en la comunicación oral. Por tanto, el tema de hoy es de importancia. Mire, ¡pam! Enganché. Una imagen asombrosa, magnífica. Me acuerdo de un médico hablando sobre la tensión arterial, puso las fotos de todos los caídos de las tumbas, de los montículos blancos de las tumbas caídas de Washington y decía que la mayoría de los pacientes terminaban ahí, en una tumba, por no saber controlar su tensión arterial. E iba a hablar de nuevas tablas para controlar la tensión arterial. Fantástico imagen para empezar como gancho de entrada. Una cita memorable, esto lo vemos mucho, que se relacione con el tema de su presentación. Hay citas maravillosas y con internet encontramos en cada tema Frasilandia, no sé qué, todas citas que podemos encontrar. Un comentario controversial o una afirmación sorprendente. La vimos en el gancho de entrada cuando dice de cada 1.500 personas, una es psicópata, entonces aquí, perdón, de cada 1.000 personas, una es psicópata, entonces aquí hay tantas personas psicópatas, 15 personas psicópatas. Eso fue una afirmación sorprendente. Una breve historia relacionada con el tema fue lo que hizo Michelle Obama. Hoy veo a mis hijas en el césped jugando y entonces le viene a uno el discurso de Martin Luther King. Eso es una breve historia como gancho de entrada. No se detiene en la gran historia, microhistoria. Un símile, una metáfora. Me acuerdo una vez, se me acaba de olvidar el nombre del periodista de CNN, pero bueno, este periodista dijo, esto era el 2009 y la bolsa se cayó en Wall Street. Y él dijo, septiembre ha sido un mes negro para Estados Unidos. Todavía tenemos presente la caída de las Torres Gemelas. Pues hoy en Wall Street se derrumbó la economía. Fue una muy buena metáfora para iniciar su tema sobre la parte de las finanzas. Preguntas retóricas. ¿Qué son las preguntas retóricas? Las que yo digo a las personas, pero que no tienen que responder. Por ejemplo, yo hablando a ustedes, hablando de este tema, podría empezar con preguntas retóricas, hablando de la comunicación oral, como, ¿cuántos de ustedes han preparado un discurso y cuando lo van a decir ante un público, parece que el discurso se les sumergiera en arena movediza? Además, ahí está usando un lenguaje visual. ¿A cuántos de ustedes les pasa que no saben qué hacer con las manos? Y estoy seguro que más de uno aquí, cuando va a hablar, siente que la voz no le sale. Pues bien, hoy vamos a hablar de todos esos elementos en nuestro desempeño comunicativo oral. Yo a la pregunta retórica la llamo la técnica Dolorán, porque tal vez varios recuerden un comercial que creo que todavía está al aire que decía, sufre lumbagos, colambres. Sí, señor. Bueno, esas son las preguntas retóricas. El público deja de ser espectador y se convierte en protagonista del mensaje con las preguntas retóricas. Es muy bueno como gancho de entrada y también es muy bueno cuando el público se le está yendo a uno. Uno acude a preguntas retóricas para que el público vuelva a conectarse con uno. Vamos con la siguiente. Y aquí vemos las otras ganchos de entrada para completar las 11 que les prometimos. Referencias a una situación específica de la audiencia o a hechos relacionados con ella. Entonces, conociendo el público, uno hace una referencia. Todos los ejecutivos nos vemos enfrentados a muchos desafíos comunicativos y muchas veces nos planteamos cómo
organizar un discurso. Justamente ahora entrando, oí que el doctor Camilo estaba hablando acerca del discurso y creo que el tema entonces es muy oportuno porque lo hablé para la audiencia. Un ejemplo personal afortunado que proporcione una lección útil para el tema. Por favor, un ejemplo de ustedes que no se queden demasiado tiempo en ustedes, es breve, pero que sea afortunado. Hay gente que se ridiculiza demasiado y luego no sabe cómo salir de ese lodazal. Entonces, que sea afortunado, que dé una moraleja, una enseñanza. Contextualizar, hablar del pasado, presente y futuro del tema que estamos tocando. Y dejé de últimas el humor porque mucha gente lo usa pero no lo sabe usar. Hay una diferencia entre el chiste ramplón y el humor. Y como les decía, el humor tiene que ser inteligente, pertinente, inteligente y pertinente. Yo siempre digo, revise si tiene tono, tino y tacto. Así que es una estrategia muy buena para quien con inteligencia lo maneja. Lo importante es que en el gancho de entrada llamamos la atención de la audiencia. Vamos entonces, bueno, antes de que lo pasemos, ¿por qué puse el flautista de Hamelin en las dos diapositivas? Es una manera visual de decir, el gancho de entrada tiene que ser como el flautista de Hamelin, que a la primera nota el público nos quiere seguir. Eso es la representación, es el flautista de Hamelin que hace que la nota sea agradable para que el público la siga. Vamos con la siguiente. Y nos vamos al broche de oro. Y aquí la imagen es Sherezada. Que no nos maten con el primer cuento, sino que se quieran casar con nosotros, como la historia de las 1001 noches, en la que Sherezada hace que el rey se case finalmente con ella. No la mató en el primer cuento como había matado a sus anteriores esposas. Entonces, en el broche de oro, lo importante cuando usted va a hacer el cierre es que no termine abruptamente, no deje al público sin saber y esto se acabó, como algunas películas de cinearte que son deliciosas, pero uno de pronto apagan la luz y uno dice, uy, se acabó. En la oratoria no podemos darnos ese lujo. Establezca 3 conclusiones. Cuando usted prepare su broche de oro, establezca 3 conclusiones, o sea, sus 3 mensajes clave, vuelva a las conclusiones y llévelos hacia por qué la audiencia esto le va a servir, el CBY de la audiencia, el para qué y por qué pueden entrar en acción. Si usted es líder, siempre habrá un call to action, un llamado a la acción. Clarifíquele a la audiencia qué acción quiere que haga. ¿Qué acción quiere usted que haga? Acción puede ser, los invito a reflexionar en esto, no necesariamente una acción motriz. Pero, ¿qué acción quiere que hagan? Como en respuesta a lo que usted les ha hablado. Entonces, la gente dirá, pero es que el público lo concluye. El público no lo concluye, no porque sea bruto ni nada que ver. Es porque primero tiene muchas cosas en qué pensar y segundo tiene su propia interpretación. Entonces, lleve al público a saber qué acción usted espera. Y por último, y esto más a las personas que dirigen equipos, si usted desea dejarlo en lo alto, vuelva a utilizar alguna de las estrategias. Cualquiera de esas 11 estrategias. Puedo usar la misma con la que arranqué o puedo, por ejemplo, iniciar con una afirmación sorprendente o una imagen asombrosa y terminar con una cita, por ejemplo, tal como dijo Martin Luther King. Bien, la vez pasada yo usé una cita que decía que la comunicación sirve para aquellos que la trabajan. Entonces, utilicen también, pero siempre traten de hacer, si pueden usar ese cierre con uno de esos efectos discursivos, van a quedar de lujo, como dicen los jóvenes ahora. Vamos con la siguiente. Porque el reloj corre y yo estoy bien. ¿Cuáles son las? Y esto, miren, esto es fundamental, no solo para el discurso, sino para cuando usted quiere persuadir a alguien, su hijo, adolescente, su esposa, su esposo, su familiar. ¿Cómo hacer un mensaje efectivo y afectivo? ¿Cómo combinar esa inteligencia emocional que hablábamos al principio? Siguiente, por favor. Hoy no he podido limpiar los anteojos, están nubados. Recuerden esta clave VIPS. Y mientras vemos la clave VIPS, pensemos en Jesucristo. Pensemos en los grandes líderes, pensemos en el discurso los discursos de Obama, pensemos en el discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, pensemos en tantos discursos destacados, tengo un sueño de Martin Luther King. Todos se basaban, todos eran VIPS. ¿Qué dice esta clave para que la tengamos muy presente? Visualice. Concepto más concepto más concepto es igual a 0, dicen en el teatro. Si usted da puros conceptos y el cerebro no lo puede visualizar, el cerebro se agota. Entonces, facilítele al cerebro esos conceptos como utilizando el lenguaje visual. Hablamos de lenguaje visual, es en general lenguaje que lleve a los sentidos, o sea, piel, que huela, que se sienta. Voy a dar un ejemplo y con eso lo estaremos resaltando. Voy a tomar un ejemplo
que sabemos aquí en Sudamérica. La última proclama del Libertador. Si mi muerte contribuye, conceptual, a que cesen los partidos, concepto, y se consolide la unión, aunque hay algo de visual ahí, sigue siendo muy conceptual. Él hubiera podido decir, yo me muero en paz. Pero ¿qué dijo? Y fue, esa proclama se disparó. ¿Qué dijo? Yo bajaré tranquilo al sepulcro. Eso es un lenguaje visual. Cuando la revista Semana publica, Maduro está contra las cuerdas, pero no cae en la lona, en lugar de decir, la situación del presidente Maduro se complica, miren cómo eso queda. Eso es un lenguaje visual. Interiorización. Señores y señoritas, esto tendemos a fallar, porque con esa falsa modestia que a veces manejamos, que nos achica mucho, andamos pidiendo disculpas por todo, no utilizamos la interiorización. ¿Qué es la interiorización? Es mostrar la interacción que tiene tú con el mensaje, tú como orador con el mensaje, el puente entre tú y el mensaje. Es mostrar por qué estás calificado para eso, dejar ver anécdotas de tu experiencia, hablar de tu relación, puedes hablar de, yo he comprobado, con mi equipo hemos explorado. Ojo con la interiorización, y aquí voy a usar un lenguaje visual. La interiorización son como las gotas amargas de un cóctel. Si le echa muchas gotas amargas, daña el cóctel. Si usted usa demasiado yo, queda insufrible. Pero si no le echa gotas amargas, queda un ponche de frutas y no un cóctel. Entonces, hay que darle el saborcito, dejando ver que usted es autoridad para ello, con la justa medida. Personalización es crear un puente entre su mensaje y el público a través de 3 recursos. Primero, preguntas retóricas, que ya las hablé. Segundo, lenguaje incluyente. Ustedes y nosotros, para todos es claro, nosotros como colombianos, las mujeres pensamos. Eso es lenguaje incluyente. Y las apelaciones que también ya habíamos hablado. Hablar en términos del CBY de la audiencia, del para qué de la audiencia. Eso es personalizar. Y simplificar. Breve y bueno, doblemente bueno. Y dicen por ahí, en RCN dicen, hágalo para la tía Rosita de Ciudad Bolívar. Me parece un tanto excluyente. Yo digo, hágalo para Tola y Maruja. De hecho, John Searle, un gran filósofo de la época contemporánea, dice, si usted no es capaz de decir las cosas de una manera clara, es porque usted mismo no lo ha entendido. Vamos con lo siguiente. Y cierro con estas expresiones poco asertivas que las usamos demasiado, especialmente en Latinoamérica. Las voy a decir rápidamente, estamos muy acostumbrados a ellas y esta presentación sé que queda asequible para ustedes porque aquí he disparado mucho conocimiento y tal vez tengamos que volverlo a mirar. Ojo con estas expresiones poco asertivas porque es como si nos tomáramos la chitolina del Chavo. Nos quitan cualquier impacto y van a ver que la cometemos mucho. Siguiente, por favor, Fernando. Gracias. Y dentro de esas aplicaciones, los diminutivos injustificados. Ojo, es según la región. En Pasto son lindísimos, ellos usan diminutivos y es muy válido en Pasto, es muy válido en Ecuador, es muy válido en varias partes, pero cuidado en el contexto en que se están diciendo. Un poco, voy a hablarles un poco. No, usted no va a hablar un poco, usted va a hablar brevemente. Y peor por ahí, un poquitico, se fueron para el piso. Yo simplemente le quiero decir, o sea, usted es tan simple, usted vale tan poco, cuidado. Y además dicen, simplemente logramos un incremento del 13%. Dios mío, eso es un incremento enorme. 2 cositas solamente. Es que le sale a uno como cuando uno canta esa canción, quiero pedirle a la vida 5 centavitos. Es como, no, pídale 5 millones de dólares para empezar la felicidad. Cualquier cosita, bien, y miren que eso achica el cuerpo y achica la voz. El uso pasivo de los verbos sería importante, les agradecería. Yo estaba pensando, o sea, ¿ya no piensa? No, es importante estudiar. Les agradezco que, reflexionando sobre esto, pensando sobre lo que acabamos de afirmar, yo quería, yo quisiera, o sea, ya no quiere. ¿Ven? Miren cómo nos disminuye y los usamos todo el tiempo injustificadamente. La publicidad nos enseña, frío o caliente, el sabor de tu vida, toma Nescafé. Disfruta Coca-Cola, no, estaba pensando solamente, simplemente como si disfruta, no, van directo. Negaciones innecesarias, sí que las usamos, de hecho la gente nos dice gracias y uno dice no a la orden, no, ¿por qué no? Oye, ¿qué tal si vamos a tal restaurante? No, buenísimo. Miren, no sé si en lugar de, no sé si usted conoce usted, no sé si le quedó claro, ¿le quedó claro? No sé si tienen una preguntita, preguntas al respecto. Con mucho gusto, no, con mucho gusto, ahí es la que mencionaba. No olviden que, más bien, recuerden que
tenga presente que, en lugar de esa negación injustificada, los rodeos, si ustedes ven, hay 2 rodeos que saqué de conversaciones reales de mis clientes. El día de hoy estamos reunidos para hablar acerca de un tema que creo que es importante analizar. Eso fue zancadilla y bofetada al tiempo en lugar de gancho de entrada. Y esta fue un broche de oro deslucido, o sea, no hubo broche de oro. De todas maneras, como para concluir, yo creo que sería importante rodeos, rodeos, rodeos. Vamos con la siguiente. Y cuidado con las expresiones despersonalizadas cuando no se justifica. Acuérdense de interiorizar. Lo que se ha hecho, ¿quién? Esto es válido en la ciencia, es válido cuando estoy presentando una tesis, pero en el lenguaje empresarial no. En nuestro equipo, en Positiva hemos hecho, la vicepresidencia de educación, en fin, lo que hemos hecho. Uno busca, ¿quién busca? Yo, nuestro equipo, los colombianos, las mujeres buscamos. ¿Se obtuvieron resultados de chiripa? No, obtuvimos los siguientes resultados. Expresiones descorteses, ¿me entienden? Wow, le parece que le estuviéramos diciendo a la audiencia que no son capaces de entender. Y tratamos de arreglar, y dice, para que entiendan. Y el subtexto parece decir, para que entiendan, a ver, partida de torpes. Cuidado. Expresiones impositivas. Quiero cuando no se necesita. Quiero que se pongan de pie. Los invito a ponerse de pie. Quiero que reflexionen. Reflexionemos sobre esto. Lo que tienen que hacer, y el cerebro de uno dice, lo único que tengo que hacer es morirme y pagar impuestos. Hoy me toca hablarles el tema que vamos a desarrollar. Expresiones que generan duda. Voy a intentar, la he visto en la parte comercial y la he visto mucho entre los ejecutivos actuales, se les ha vuelto muletilla. La idea es que, a no ser que sea justificable, la idea pensábamos que era buena en un principio, pero luego nos demostró los hechos que no nos servía. Pero la mayoría lo usan injustificadamente en lugar de decir el propósito, la meta, el objetivo. La idea es algo muy gaseoso. La meta, el propósito, el objetivo son lenguajes de directivos. Vamos con la siguiente para cerrar nuestra avalancha de conceptos para preparar un discurso de impacto. 5 tips. Recuerden, establezca antes del tema qué quiero provocar en la audiencia y eso me hará seleccionar el tema y prepararlo de manera estratégica. Defina el mensaje que voy a transmitir, que va a transmitir en función de ese provocar. Siempre ha de escoger soportes discursivos, historias, cifras, estadísticas, imágenes. Prepare la manera como va a interpretar, no es solo el qué, el cómo, para que el público se sienta motivado a lo que usted desea provocar, necesita provocar de acuerdo con los objetivos personales u organizacionales. Y recuerde, ojo con las que las expresiones sean asertivas y no deslucidas. Muchísimas gracias y como ven, este tema está muy lleno de elementos que hacen que marquemos la diferencia al hablar. Ya vimos cómo lo podíamos hacer a través de lo visual en el computador, le pusimos partitura en nuestro primer tema y hoy estuvimos revisando el contenido. Muchísimas gracias por esta conexión. Vamos entonces ahora con Yolima. Muchísimas gracias, doctora Ivette. Exacto, vamos a entrar entonces a un pequeño espacio de preguntas. Dice así, la primera la realiza Luis Enrique Rojas. Dice, ¿por qué ocurren las muletillas y cómo podemos manejarlas? Ese es un tema que la gente se plantea mucho, que nos planteamos todos. Sí, las muletillas. Esto es muy personal. Mi opinión estudiando el cerebro, viendo los ejecutivos, vendedores, personas que asesoro, estudiantes, que he tenido que asesorar también y que me encanta, me doy cuenta que las muletillas nos surgen por 3 factores. Primero, falta de conocimiento. Descartémoslos. Todos los que estamos aquí conectados dependemos de nuestro conocimiento y nos preparamos mucho. Pero cuando hay falta de conocimiento y uno como profesor se da cuenta, ay, profesor, se me olvidó, y uno se da cuenta que es que no lo tienen preparado. Entonces, pero esa la descartamos. La segunda causa, falta de conectores. La muletilla surge cuando, como un tejido conectivo, conecta las células del cuerpo. Cuando voy a conectar una idea con otra, normalmente ahí surge la muletilla. Para eso, ¿qué nos va a ayudar? Conectores. Entonces, asimismo, surge de eso, en ese orden de ideas, alternativamente. Por tanto, esos conectores, en Internet ustedes ponen en Google conectores y les da buenísimos, trabajen con conectores y
empiecen a combinar con conectores y se van a dar cuenta la fluidez que logran en el discurso. Y la falta, más bien, la causa más común de las muletillas, ojo con esto, lo hablaremos en nuestra última masterclass, será parte del tema, nuestros propios diálogos internos censuradores. Esos diálogos que nos autoboicotea y estamos exponiendo, pero a la vez estamos diciendo lo hago torpe, el doctor Camilo me miró y no cree en mí, yo siempre fui tan malo hablando en público, entonces, ¿cómo puedo bailar y pensar cómo bailo? Como cuando éramos pequeños y pensábamos mientras estábamos bailando, pues pisábamos al parejo. Entonces, hay que disfrutar del discurso, pero para ello hay que conciliarnos mejor con nuestros diálogos internos. Esas son las causas de las muletillas. Y pues, ahí como les hablaba, concílieme con mis diálogos internos, trabaje conectores, prepare el tema y las muletillas aparecen muy poco. Bueno, muchísimas gracias, doctora Ivette. Vamos con la segunda, la realiza Catalina Pedraza y ella nos dice: yo no dicto charlas, pero soy la que presenta a los conferencistas. ¿Cómo hago para no sonar tan acartonada? Sí, mira, esto es también muy común. ¿Cuántos de ustedes allí no es que dicten constantemente charlas, pero todos los días tienen que presentar? Yolima, por ejemplo, todos los días tienen que presentar y presentar personas. Hay una fórmula que le oí y me encanta a Germán Díaz Sosa hace muchos años, yo creo que por allá en el 2005, 2004, le oí una fórmula y me gusta mucho, creo que viene muy a colación a la pregunta que nos hace la persona que se conectó. La fórmula tío, recuerden eso, tío, como tío y tía, tío. Tema. Entonces, para que no suenen acartonados, presenten primero el tema. Entonces, la segunda, interés de la audiencia, la I de tío, interés de la audiencia y la O, orador. Entonces, miren lo chévere que queda. Actualmente los desafíos comunicativos nos llevan a que es muy importante lo que preparamos, pero también el criterio con el que transmitimos lo que preparamos. Cada uno de ustedes tienen esos desafíos constantemente. Ahí, en la primera fue tema, segunda, interés de la audiencia. Cada uno de los que aquí están presentes les requiere su trabajo muchas presentaciones y estar constantemente presentando ideas, servicios, productos, conceptos. Por tanto, viene la O. El orador que hoy hemos traído es muy reputado en esto. El doctor Camilo, que ha explorado, es el mejor representante de cómo hacer un excelente discurso. Por ello, doctor, que ha preparado en esto, esto y esto. Le damos la bienvenida al doctor Camilo, quien nos hará disfrutar de un tema que tanto necesitamos. Mire, nos quedó una excelente presentación. Bueno, doctora Ivette, muchísimas gracias por todos esos tips, por esa información que nos has brindado el día de hoy. Veo a los participantes muy emocionados, diciendo que muchas gracias, que han sido magistral, que han aprendido un montón y eso es lo que más nos alegra. Que ellos tengan esa oportunidad de aprender y aumentar ese conocimiento con todos esos tips maravillosos que nos has brindado el día de hoy. Gracias. Queremos agradecerte. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias por este importante espacio. También es importante agradecerle a cada uno por su participación y quiero aprovechar para contarles que por el alto flujo de la participación que hemos tenido en nuestros eventos, los certificados están generados de 1 a 8 días hábiles después de finalizar nuestro foro o nuestro evento. También quiero recordarles que la publicación de todos nuestros talleres web, todas nuestras masterclass, foros y demás eventos, acciones educativas, las podrán visualizar en Posipedia. Allí está cargado todo el material para que ustedes aprovechen y puedan multiplicarlo con sus compañeros, jefes, con todas las personas. Los invitamos a estar conectados del portal Travesía, donde encontrarán el cronograma semanal de nuestro Plan Nacional de Educación y donde también podrán realizar las inscripciones a nuestras acciones educativas. No olviden que hoy tendremos nuestro primer panel nacional, Sector Salud, retos y retornos de experiencias exitosas y lecciones aprendidas en la gestión de la salud y seguridad de salud en el trabajo en tiempos de pandemia. Recuerden conectarse a las 6:30 de la tarde. Los esperamos a todos muy conectados, con alta participación y bueno, desearles que tengan un feliz día. Agradecemos su compromiso con la prevención. Nos vemos en una próxima ocasión. Positiva Educa.
Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si te pasan estas novelas... Amor, ya no vengas a mi apartamento. Debemos distanciarnos. ¿Pero por qué, María Paula? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? Tú eres mi vida. Por favor, no me dejes en este sufrimiento. ¡Ey, amor! No exageres. No te estoy terminando. Es porque ampliaron la cuarentena. En lo posible, mantente en distanciamiento social. ¿Por qué? Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el COVID tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Y si tú estás demasiado cerca, puedes inhalar el virus y contagiarte. Por ti, por tu familia, por todos los tuyos, cuídate. Te necesitamos sano y salvo. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.